Vamos a ver una introducción a los órganos internos desde el punto del Qigong y la medicina china, y después vamos a empezar a ver más detalles de la práctica de cine en Qigong en particular. Eh, Espero que se pueda ver un pequeño diagrama. Después les voy a poner un diagrama en la descripción para que se puedan bajar una imagen más clara. Pero en la medicina china y en el Qigong hablamos de 5 elementos. El elemento madera, elemento fuego, elemento tierra, elemento metal y elemento agua. Cada uno de estos 5 elementos tiene relaciones entre sí y tiene asociaciones a otras cosas. Dentro de lo que nosotros vamos a estar trabajando, cada uno de estos elementos va a estar asociado a un par de órganos internos. Los órganos internos que vamos a estar trabajando, o como se ven desde Qigong y la medicina china, son el hígado y la vesícula biliar, asociados al elemento madera, el corazón e intestino delgado, asociados al elemento fuego, el vaso y el estómago, asociados al elemento tierra, el pulmón e intestino grueso, asociados al elemento metal, y el riñón y la vejiga, asociados al elemento agua. Hay un par de órganos, podríamos decir, se consideran órganos desde la medicina china asociados al elemento fuego. Además del corazón, el intestino delgado, tenemos el pericardio y el triple calentador. Pericardio es el pericardio, es la membrana que recubre el corazón. El triple recalentador es un órgano energético, digamos, que conecta todos los órganos internos. Conecta los 3 calentadores del cuerpo, que es el calentador inferior, el riñón y la vejiga, calentador medio, el sistema digestivo, que sería el vaso estómago, y el calentador superior es el corazón y el pulmón. El triple recalentador es un órgano energético que conecta estos 3 calentadores y los regula. Cabe aclarar, como ya dijimos antes, pero vamos a volver a aclararlo. Ahora estamos viendo una introducción desde los 5 elementos a los órganos internos. El cine en Qigong no utiliza la teoría de los 5 elementos. Toma ciertos aspectos de esta teoría, pero utiliza siempre la teoría del Hun Yuan Chi. Cuando trabajamos con la teoría de los 5 elementos, necesitamos un diagnóstico. Necesitamos saber cuál es el desequilibrio, qué elemento está en desequilibrio para poder saber qué utilizar para restaurar el equilibrio. En Cine en Qigong no buscamos esto. En Cine en Qigong, si bien se va a restaurar el equilibrio con la práctica de los 5 elementos y los órganos internos, lo que estamos buscando es unificar. Unificar el chi de los órganos internos en sí, en su lugar de reunión, que ya vamos a ver cuál es, y unificar con el Hun Yuan Chi externo para purificar y transformar el chi de estos órganos al llevarlos a un nivel superior, y unificar con el chi del Shen para que la conciencia tenga más control sobre las emociones y los aspectos psicológicos de cada órgano y del chi de cada órgano. Entonces, en este trabajo de unificar y transformar es que purificamos y elevamos y sanamos a los órganos internos. Con el Cine en Qigong no necesitamos un diagnóstico porque, de nuevo, no estamos utilizando la teoría de los 5 elementos para nuestro trabajo. Pero es interesante entender estas relaciones para entender mejor el trabajo con los órganos internos. Entonces, como ven acá, los órganos internos están como conectados entre sí. Tenemos varios ciclos de relaciones entre órganos. El más básico es el ciclo de generación, en donde decimos que el agua genera la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal genera el agua. Y esto, es decir, si yo tonifico la energía del riñón, esto va a fortalecer la energía del hígado. Cuando fortalezco la energía del hígado, fortalezco la energía del corazón. Cuando fortalezco la energía del corazón, el corazón fortalece la energía del estómago y del vaso, que es la tierra. Cuando fortalezco la energía de la tierra, se fortalece la energía del metal. Cuando fortalezco la energía del metal, se vuelve a fortalecer la energía del agua y así cumplimos un ciclo. Después tenemos el ciclo opuesto, que es el ciclo de sedación.
Si yo veo que el hígado está trabajando mucho en exceso, puedo utilizar la energía del fuego para sedarlo, para tranquilizarlo. Y así a la inversa, ¿no? La madera va a sedar al agua, el agua seda al metal, el metal seda a la tierra seda al fuego. Y después tenemos ciclos de control y de dominancia y contradominancia. Es decir, el pulmón se va a asegurar, o el elemento metal se asegura que el elemento madera esté bajo control y no se exceda. La madera a su vez controla la energía de la tierra, la mantiene dentro de sus límites, que no se exceda. La madera controla la energía del agua, el agua controla la energía del fuego, el fuego la controla la energía del metal. Y después tenemos el ciclo de contradominancia, que es al revés. Que eso es, digamos, por lo general no... dentro de Cine en Chikung vamos a estar utilizando, cuando veamos el orden de los órganos, en el que trabajamos los órganos, se van a dar cuenta que trabajamos el ciclo de contradominancia. Y ya vamos a ver por qué hay una razón muy importante por la cual trabajamos el ciclo de contradominancia. Por ahora no se preocupen, sepan que esto es simplemente para tengan conceptos. No hace falta que se acuerden de esto, pero es para que tengan conocimiento de cómo se ve los órganos internos de la medicina china. Después dijimos que cada elemento tiene cosas asociadas. Además, una de esas asociaciones son los órganos internos. Y cada órgano interno tiene también ciertas asociaciones. Por ejemplo, tenemos un color asociado a cada órgano, un sabor, tenemos elementos de los sentidos o partes del cuerpo, tenemos aspectos psicológicos, tenemos sonidos. En fin, hay una gran gama de asociaciones que están asociadas, que van con cada órgano y con cada elemento. Vamos a empezar a ver ahora un poco de esas asociaciones y elementos de cada órgano y de cada elemento. Y les voy a dejar abajo, voy a mencionar varios puntos de acupuntura. Voy a dejarles abajo un link con imágenes a los puntos asociados a cada órgano para que tengan de referencia cuando estén estudiando, repasando o estén practicando estos elementos. Porque los puntos de acupuntura, algunos de ellos los vamos a estar utilizando en la práctica cuando hagamos la práctica del método de los 5 Hunyuan. Entonces es importante que ubiquen estos puntos y que sepan ubicarlos en el cuerpo. El primer elemento que vamos a estar viendo, o órgano interno, es el corazón. El corazón para la medicina china está en el centro del pecho. La energía del corazón está en el centro del pecho. El punto más importante que vamos a estar utilizando es Sanzong, que lo van a ver, está ubicado en la línea media, en la línea de los pezones. Les dejo la imagen donde van a ver la ubicación. Entonces esta área, la zona del centro del pecho, sobre el esternón, es el área donde se concentra la energía del corazón, pero la energía del corazón se expande más allá de este punto, de este lugar. Entonces, tenemos un área, el área del pecho, digamos, es donde el corazón se va a estar, el chi del corazón va a estar ocupando. El corazón gobierna la sangre, los vasos sanguíneos y el shen. Hay una relación muy importante entre la energía del corazón y la energía de la conciencia. Entonces, el aspecto psicológico del corazón es la conciencia en sí. La emoción asociada al corazón es la felicidad. El sonido más natural es la risa. La transformación de chi que gobierna es el crecimiento y el portal exterior es la lengua. Está asociado mucho a la lengua. Y por eso también está asociado al habla. Cuando vemos que una persona está teniendo problemas para hablar, podemos detectar que hay algún problema en la energía del chi, del corazón.
El segundo órgano interno que vamos a estar viendo es los hígados. Y no es un error, los hígados, porque dentro de la medicina china el vaso se considera un segundo hígado. El hígado dentro de la medicina china, el Qigong, se considera un órgano bilateral. Entonces vamos a considerar el área del vaso como un segundo hígado para nuestro trabajo. El lugar de reunión de los puntos de acupuntura son Shimen y Ryue, que también van a verlos, están justo en la línea media, en los espacios intercostales que están aquí, justo debajo del pectoral. Estos dos puntos los vamos a estar utilizando durante la práctica del segmento del hígado. La emoción asociada al hígado es la ira. El sonido es como una exhalación haciendo un suspiro o un soplo. La transformación de chi es elevarse y el portal exterior son los ojos. Por eso cuando una persona está furiosa, se pone la cara roja o le agarra dolor de cabeza, o porque cuando se activa demasiado, se desequilibra el chi del hígado, el chi empieza a subir hacia arriba. Entonces se empieza a acumular toda la energía en la cabeza. Por eso también todos los problemas asociados a los ojos y a la visión está asociado también a la energía del hígado. Una persona cuando una persona se enoja mucho, también podemos ver que se ponen los ojos rojos en un caso así de mucha ira. También es lo mismo, digamos. El chi está subiendo y de donde va el chi va la sangre. Entonces se acumula un montón de sangre en la cabeza. Bien. El próximo órgano interno, el elemento tierra, es el páncreas. El páncreas, o vaso estómago, vaso páncreas, está para nuestro trabajo en el centro del cuerpo, en la línea central. No es un órgano bilateral. Justo debajo de donde termina la punta del esternón, esta área, digamos, entre la punta del esternón y el ombligo, en el lugar medio, a mitad camino de esos dos puntos, podemos ubicar la zona energética del páncreas en ese lugar. El páncreas, bueno, domina este espacio central del cuerpo. Vamos a ver los puntos asociados, los voy a dejar en el diagrama. El páncreas gobierna los músculos y el yi, la mente activa, el pensamiento, la concentración. Y junto al estómago trabajan la digestión y transforman y transmiten el chi de la comida y de los alimentos para nutrir el chi del cuerpo. La emoción es la pensividad o la concentración. El sonido es el cantar. La transformación de chi es transformación y transporte, porque trabajan con la parte digestiva de obtener el chi de la comida y transportarlo y nutrir el cuerpo. El portal de externo es la boca, con los labios donde se manifiesta la energía del páncreas. Entonces podemos diagnosticar o ver el estado del chi del páncreas mirando los labios. Personas, por ejemplo, que se le hace una lastimadura, labios muy secos, labios que se parten. Todo eso es déficit o desequilibrio del chi del vaso. Después tenemos la energía de los pulmones, la energía del metal. Los pulmones coincide con la ubicación anatómica, digamos, de los pulmones. Y, digamos, todos los órganos internos, inclusive el pulmón, como dijimos antes con el corazón, tienen un lugar físico, pero el chi del órgano se expande más allá de ese. Hay un área alrededor del chi, del órgano donde está el campo energético de ese órgano. Entonces el área del pulmón también va más allá de los pulmones. Puntos importantes de acupuntura están aquí en la articulación, digamos, este espacio que hay entre la clavícula y el hombro. Este espacio.
De nuevo, les voy a dejar la ubicación específica del punto en un diagrama y en la descripción. Este es el punto que vamos a estar utilizando durante la práctica. Acá, si ustedes tienen, digamos, seguimos la clavícula, tenemos como una depresión importante entre la clavícula y el hombro. Este es el punto que vamos a estar utilizando. Es bastante fácil de ubicar. Incluso si hacen los hombros hacia adelante, a algunas personas se les hace un hueco acá. Este es el punto que vamos a estar utilizando. Los pulmones gobiernan el chi de todo el cuerpo, la piel y el cabello. La respiración y el alma corpórea. Lo que hacen los pulmones es regulan el chi a nivel superficial, el nivel de la piel, entre la piel y los músculos, digamos. Entonces al regular la piel, regulan también los poros del cuerpo, regulan el cabello superficial, digamos, regulan como está, digamos, el chi más superficial entre la piel y los músculos, es también la primera barrera de defensa contra la enfermedad. Entonces es como se considera el chi del pulmón también que regula el chi defensivo del cuerpo. Cuando el chi del pulmón es fuerte, el cuerpo está sano y no nos enfermamos porque la enfermedad no puede entrar al cuerpo. El chi del pulmón repele cualquier energía patógena que pueda querer entrar al cuerpo. La emoción del pulmón es el dolor y la compasión. El sonido es el llanto. La transformación de chi es atraer y reunir. Y el portal exterior es la nariz. Por eso durante la práctica van a ver que vamos a estar utilizando también la punta de la nariz para hacer el trabajo del pulmón. Los riñones. Los riñones se encuentran a ambos lados de la parte superior del abdomen, en la parte posterior, entre Mingmen y los hígados. Su esencia, la energía del riñón puede expandirse tan lejos como Weixin, o sea, el espacio entre la próstata y los testículos del hombre, el útero y los ovarios de la mujer. Perdón. La próstata y los testículos del hombre y el útero y los ovarios de la mujer, y en general los órganos sexuales, están relacionados a o bajo la regencia del chi del riñón. La ubicación es entre el ano y los órganos sexuales, es el perineo. El punto de reunión de chi de los riñones son Du Chi, el ombligo, y Mingmen, que es el espacio entre las vértebras lumbares 2 y 3, o a la misma línea de Du Chi, si siguen una línea hacia atrás, ahí van a encontrar el lugar aproximado de Mingmen. Los riñones gobiernan la esencia, la médula y los huesos. Se considera médula a la médula de los huesos, digamos, a la columna vertebral, y el cerebro se considera también como médula. Entonces todo lo asociado a la médula, al desarrollo del cerebro y la salud de los huesos y la salud de la sangre relacionada por la médula de los huesos está asociada a los riñones. También los riñones determinan la fuerza de voluntad de una persona. Si tenemos un chi débil de riñón, es probable que la voluntad o la fuerza de voluntad de esa persona sea débil. La emoción asociada al riñón es el miedo. El portal externo son las orejas y los orificios sexuales, digamos, o inferiores, sería el ano, la uretra, en fin. Y la transformación del chi es almacenar. Entonces, de todo esto que estamos aprendiendo, lo que se tienen que acordar es la ubicación de los órganos. Vamos a ver los puntos de acupuntura, que los vamos a ver más en detalle, pero les dejo la ubicación en diagrama y descripción en el video.
Y las emociones de cada órgano es importante. E igual las vamos a ver más en detalle también. Y si bien no es tan importante, pero es bueno acordarse de las asociaciones de, por ejemplo, las orejas, los orificios yin del cuerpo, o que están asociados al riñón. Entonces cualquier problema de audición, por ejemplo, lo vamos a asociar a la energía del riñón. Entonces cualquier ejercicio que fortalezca la energía del riñón también va a fortalecer las orejas. En fin, todas esas asociaciones está bueno recordarlas para saber dónde hacer énfasis en nuestra práctica si queremos hacer un énfasis en algún lado.